El Colegio de Abogados presenta las amigas y los amigos del Colegio de Abogados e invitados. Buen día a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo más de los amigos del Colegio de Abogados e invitados. El día de hoy agradecemos la presencia, la cordialidad del magistrado Mesa Pérez en permitirnos esta charla con él, el magistrado del Poder Judicial Federal. Y sin más, me permitiré presentar al magistrado. Tiene una carrera amplia en el Poder Judicial Federal. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido profesor de la maestría en la Universidad Autónoma de Baja California, ha sido también maestro en el Tecnológico de Nuevo León, de Monterrey, coordinador del Instituto de la Judicatura Federal, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, delegado del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales, Difusión de la Ética de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado electoral habilitado para el escrutinio en los años 2006 y 2012, carrera judicial desde 1976, pasando por los diversos cargos del Poder Judicial, actuario, secretario, juez, magistrado de un tribunal colegiado, que es actualmente en el cargo que desempeña. Obviamente miembro del Colegio de Abogados de Nuevo León y ha tenido diversos cursos en el país y en el extranjero. Y bueno, magistrado, muchísimas gracias por permitirnos esta charla. Estamos muy agradecidos que nos hayas concedido esta charla, esta entrevista. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos con una pregunta directa, ahora sí que a lo que a todos nos atañó el año anterior. ¿Cómo vivieron en el Poder Judicial Federal la pandemia? ¿Qué fue lo que instituyó el Poder Judicial Federal para poder darle un cauce a todos los asuntos, a la administración de justicia? ¿Qué nos puedes comentar al respecto del año pasado? Muchas gracias. Por supuesto, el agradecimiento al presidente del Colegio de Nuevo León, nuestro presidente, porque yo soy asociado desde hace algunos años del Colegio de Nuevo León. También felicitarlos por esta forma de acercar a los funcionarios a la comunidad jurídica en general y con estas preguntas, por supuesto, irradiar información de nosotros que somos de alguna manera los obligados para la impartición de justicia en el caso del juicio de amparo. En relación con la primera pregunta, por supuesto que hay que partir de valores que se modifican, ¿verdad? Con una pandemia, con una contingencia sanitaria como esta de magnitud mundial, el Poder Judicial, el Estado y el país en general también se ven indudablemente impactados de las mismas formas que todo el mundo y los países desarrollados y subdesarrollados. En el caso del Poder Judicial de la Federación, cuya función, por supuesto, es analizar actos, normas u omisiones que violen derechos humanos, durante el mes de marzo, si no me recuerdo, 16, 17 de marzo, el Pleno del Consejo de la Judicatura y simultáneamente el presidente de la Suprema Corte y del Consejo determinó generar una prioridad para la estructura humana del Poder Judicial, que iba de la mano con las prioridades que decretó el Consejo Nacional de Seguridad y por Ejecutivo y demás poderes, que fue paralizar de alguna manera la justicia, como ya se estaba paralizando la sociedad en general en todas las actividades que tienen impactos sobre la persona y sus derechos. Me refiero a actividades económicas, sociales, culturales, políticas, y en consecuencia se paraliza para priorizar la salud de los justiciables, en primer lugar, de los abogados, defensores de los justiciables y desde luego de los justiciantes. Esta medida, a mi parecer, fue indudablemente muy sensible y desde luego oportuna. Los hechos hablan por sí solos a continuación de marzo y los meses subsecuentes, donde paulatinamente se fue privilegiando, por supuesto, la apertura
de las unidades correccionales en el mes de abril y así sucesivamente. Una apertura gradual en función absolutamente de la tutela de la salud, de esos actores que ya mencioné, de la sociedad. Y bueno, la justicia en esos primeros meses y su reapertura fue una justicia de tutela de derechos fundamentales. Los decretos, las resoluciones de paralización de actividades esenciales en un primer momento durante el mes de marzo y después paulatinamente la apertura de las actividades esenciales generaron esa interacción entre autoridades, individuos y personas morales, los que a su vez generan los actos y normas que violan derechos humanos. Entonces ese primer impacto de la justicia de amparo pues fue en derechos esenciales. Por decir algo, una persona que se ve afectada por una decisión que le niega un acceso a la salud. Entonces esa justicia en la cual se clama, tutélame la salud, porque la secretaría respectiva me niega las medicinas, me niega el acceso a la salud. Esos fueron los primeros asuntos que, cuando se reaperturó gradualmente la justicia, se generaron a través de una figura que se llama suspensión de plano, una figura cautelar dentro del juicio de amparo. Entonces en esos meses estuvimos resolviendo en el Poder Judicial asuntos de esa magnitud, es decir, derecho a la vida, derecho a la salud, que estaban de alguna manera vulnerándose por actos y hasta por normas de los particulares. Es obvio que la pandemia y la paralización implicó una serie de restricciones a una serie de derechos. Muchos de los derechos y su paralización ante la prioridad de la contingencia sanitaria era necesaria para salvaguardar la salud pública y desde luego los derechos subsecuentes y desde luego coordinados en sí, entrelazados, que deberían de salvaguardarse con la paralización de la sociedad. Pero había derechos que tienen que ver con la salud, con el acceso a los alimentos y a otro tipo de, digamos, de valores que tenían que salvaguardarse. Entonces los abogados con visión de defensa acudían a través del amparo y pedían la suspensión de plano. La suspensión de plano que generaba ante la violación al derecho a la salud una medida cautelar permanente mientras se tramitaba el juicio principal, la solicitud de informes e incluso se llegaba a la rendición de los mismos y a la audiencia constitucional para resolver el fondo. Esa justicia fue un referente continuo durante varios meses. Después se empezaron a reabrir y los retos fueron cómo impartir justicia a distancia. He de señalar que con honestidad intelectual el Poder Judicial aceptó que el juicio electrónico, el juicio en línea que ya estaba diseñado desde el año 2013 había se retardado y nos tomó de alguna manera ciertamente impreparados. Sin embargo, en sistemas tecnológicos e informáticos el Poder Judicial había avanzado mucho. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones del Consejo de la Judicatura que podemos decir asertivas? Porque permitieron, como hasta la fecha, la impartición de justicia semanal y a distancia. Justamente el tener las computadoras en casa, salvaguardando la salud, tener las computadoras en casa, sesiones virtuales a través de sistemas como Web, Meeting, Cisco y el Zoom, y desde luego el trabajo presencial de un porcentaje proporcionalmente al 30%, por ejemplo en el tribunal somos 61, había que salvaguardar los vulnerables, más de 60 años, diabéticos, hipertensos y desde luego aquellos que sufrían algunos problemas de salud grave. Estos no tenían ni tienen la obligación de asistir
pero tienen la obligación de trabajar desde su casa, a distancia, interconectados con esos sistemas de internet y desde luego del CISCO mencionado. Ese 30% y la presencia en los tribunales pues, representó una forma del estudio exhaustivo que merece cada asunto, de los autos y los hechos demostrados en los amparos. Eso nos permitió ese reto, trabajar y saber, desde luego, el escanear el expediente completo para el juzgador, en este caso el magistrado o los magistrados, tenerlo a su alcance, primero para aprobar un proyecto de un secretario con absoluta exhaustividad y objetividad, y segundo para la discusión y la deliberación de los plenos que cada semana se celebran, cuando menos en el caso del tercer tribunal colegiado en materia administrativa donde estamos adscritos. Entonces el reto sigue siendo el mismo: cómo tener ¿verdad? La justicia ante la pandemia de manera telemática. Y creo yo que, sin poder afirmar que la justicia está funcionando en los términos de del principio del artículo 17 constitucional, sí podemos pensar que estamos haciendo un esfuerzo para que ello acontezca. Y es un esfuerzo conjunto, lo digo por el presidente de la Suprema Corte, el ministro Arturo Saldívar Lelo Larrea, los consejeros, los señores ministros, por supuesto, porque el impartir justicia a distancia no significa un consuelo, sino que significa estudiar los asuntos exhaustivamente, los hechos y las pruebas, y fallar. Y ya empezar a fallar asuntos que tenían cierta antigüedad. Entonces, esos retos han implicado, obviamente, que salgamos adelante de alguna manera en una proporción importante, que por ejemplo, pues de tener, no sé, hablar 800 asuntos, hemos reducido desde luego los números más de un 70%, diría yo. Es lógico que ante las eventualidades de que no hay movilidad social, económica y política, cultural, los asuntos en la interacción particular, gobernado-gobernante, no se generan el número y las cantidades correspondientes. Pero en la medida que paulatinamente se vaya generando esa interacción, va a haber más asuntos. Entonces, la paralización social impacta a la paralización de la impartición de justicia, pero al impactar no es, desde mi punto de vista, y dilatar o paralizar parcialmente, no es tan grave, porque la justicia desde el mes siguiente a marzo de 2020 siguió funcionando. La justicia cautelar, aquella que requería el justiciable con angustia, con sufrimiento, porque su salud estaba en juego, porque la muerte estaba a la puerta de su domicilio. Esa justicia estuvo vigente a partir de abril a través de la medida cautelar denominada suspensión de plano en el juicio de paro. Actos inusitados, actos trascendentales que afecten tu vida, tu salud, tu integridad física, tu integridad emocional, y que tengan relación con ese replanteamiento que la pandemia ha generado, el replanteamiento de los valores. Ya los decías tú hace algunos instantes, en la previa, pues que se transformaron los cuadros de valores. La prioridad de valores, decías tú, es la salud, es la vida y la salud. Obvio, es la vida y la salud. Y esos valores, esos derechos fundamentales estuvieron y están tutelados a través de la suspensión de plano. Como ejemplo te puedo decir, actualmente tenemos una serie de quejas urgentes que se han intentado, en este caso por autoridades del gobierno del Estado, contra las resoluciones de los jueces que han concedido la suspensión de plano, contra actos confiscatorios de las empresas transportistas. El día de mañana resolveremos 3 asuntos que se refieren a la suspensión de plano. Y la pregunta es, cuando se va abriendo la sociedad a actividades esenciales de donde se generan los alimentos más esenciales, de donde se generan las formas de movilidad más esenciales, la vía de transporte público,
las formas de accesar a las medicinas, a los servicios privados de medicina, etc. Cuando se va abriendo eso, se van generando desde luego asuntos y las autoridades intervienen y generan actos, no todos son constitucionales, plantean su inconstitucionalidad y se van generando asuntos nuevos. Entonces, eso podría decir yo muy concreto. Los retos que mencionas pues han sido grandes, pero uno de los que siempre ha preocupado, y quiero decirlo públicamente a los magistrados, es no tener el expediente literal frente a ti. Y otro más importante y sensible, el no ser de alguna manera en este esquema no ser tan viable el que estés frente al justiciable y escuche su alegato directo, lo que se denomina el alegato de oído. Nos interesa mucho a los juzgadores escuchar al abogado, el que conoce de primera mano el asunto, el que conoce qué está rodeando ese hecho, genera una angustia del justiciable y va y acude y pide representación para que ese derecho humano a la salud, por ejemplo, se restablezca. Entonces, ese es uno de los retos quizá que hay que superar, si no es que antes se reabre la justicia de manera total, que sería la desiderata a seguir, una vez que paulatinamente se vayan creando los sistemas de salud y de inmunidad a través de las vacunas, de todos los que conformamos parte del Poder Judicial. Pero mientras tanto, me parece que el reto es que hay que seguir siendo empáticos con la justicia, hay que seguir siendo sensibles al justiciable, a sus angustias, a sus pretensiones, a sus intereses. ¿De qué manera los abogados los prueban en el expediente? De manera ideal, de manera contundente. La conclusión es la protección de la constitucional. Sin duda, esa es digamos, los fines por los cuales estamos convencidos. Tenemos la función de impartir justicia. El Colegio de Abogados presentó